Bien, espero que estemos compartiendo. Les voy a pedir nuevamente que me den alguna señal de que todos están viendo la separata que estamos compartiendo. muchas gracias, señor. Muy bien, empecemos entonces. La última separata, la separata 4. En ella concluimos lo que se anunciaba, ¿no?, al inicio: tipología textual. La primera semana vimos el primer tipo de texto, el clásico, ¿no?, el canónico, el texto continuo o lineal. La segunda semana vimos el texto mixto, o también conocido como texto con imagen. La tercera semana vimos el texto dialéctico, ¿no?, que podía ser uno solo, el continuo o discontinuo, como es eh, la forma en que más viene, texto A, texto B. Y la semana pasada vimos el texto en inglés. O sea, estos tres últimos son los textos que se introdujeron a partir de la modificación del examen con la prueba DECO, destrezas cognitivas. A partir de ahora vamos a ver diferentes puntos, ¿no?, que son importantes, ¿no?, breves, pero importantes en la comprensión de los textos, ¿no? En esa oportunidad, lo que vamos a ver es un par de eh, requisitos importantes en cualquier tipo de texto, sean textos, ojo, de ciencias, de letras, del área económica, financiera, contable, de cualquier eh, área del conocimiento humano. Para que un texto de cualquier área del conocimiento humano sea comprensible, entendible, inteligible, debe poseer esas dos cualidades, ¿no? Coherencia, debe ser un texto, perdón, coherente, ¿no? Y la otra cualidad, sin la cual un texto, repito, se torna incomprensible, ininteligible, inentendible, la otra cualidad es cohesión. Cohesión. O sea, un texto, repito, insisto, para ser comprensible, entendible, inteligible, debe ser coherente y estar cohesionado. Veamos estos dos aspectos brevemente. ¿A qué llamamos coherencia? La coherencia es la claridad de las ideas de un texto. Un texto, a ver, que es enrevesado, ¿no? Ojo con lo que voy a decir, no solo es un texto incomprensible para cualquier lector, sino también es un texto que incluso para lectores experimentados se torna incomprensible y es, vamos, en el mundo académico, universitario, de la educación superior, un texto censurado. En otras palabras, cualquier autor de cualquier área del conocimiento que haga un artículo, un ensayo, un libro, con un lenguaje totalmente incoherente, inconexo, es inmediatamente rechazado por la academia, o sea, por la universidad, ¿no? Rechazado no porque lo van a votar al autor, sino porque nadie va a valorar ese libro, ese artículo, ese ensayo, esa investigación. ¿Entiende? O sea, no es un mérito, eso que quede claro, usar un lenguaje oscuro, enrevesado, no, no, eso no es un mérito. Las ciencias en general, ¿no?, el mundo intelectual, la filosofía, en fin, piden, exigen que todos se expresen con claridad, que expresen sus ideas libremente, pero con claridad. En otras palabras, la universidad, la academia, el mundo
universitario, científico, intelectual, no valora a aquellos que, voy a citar a Nietzsche, este gran filósofo alemán de la segunda mitad del siglo XIX, que quieren, porque eso así se les califica, parecer profundos, ¿ya? Autores profundos, oscureciendo sus aguas, decía Nietzsche, cuando en realidad están oscuras, pero solo tienen un dedo de profundidad. ¿Se entiende? O sea, eso no es ideal. O escribir difícil para que crean que soy intelectual, científico. No. Se valora, repito, la claridad de las ideas. Puede que un texto sea difícil, obviamente, ¿no? Pero que no lo vaya a hacer porque sus ideas no sean claras. Las ideas pueden ser difíciles de comprender, pero deben ser lo más claras posibles. ¿Bien? Entonces, la coherencia es un primer requisito para que un texto sea comprensible. ¿En qué consiste? La claridad de las ideas de un texto. Un texto tiene que tener coherencia, o sea, sus ideas deben ser claras. A. Todas las ideas giran en torno a un tema central, ¿no? Que es el tema articulador de todo lo que se escriba en ese texto, ¿no? Todas las ideas contribuyen a que ese tema quede claro. ¿Mm? P. No debe haber contradicciones innecesarias. A ver, dice, profesor, usted que no debe haber contradicciones innecesarias, o sea, puede haber contradicciones necesarias. Ah, si han pensado eso, es una buena observación. Por ejemplo, ¿recuerdan el texto dialéctico continuo? ¿Sí? Un solo texto. En la primera parte hay una tesis que se afirma con las razones que la apoyan. En la segunda parte, ¿no? Debe haber una antítesis con las razones que el autor da para sostener esa antítesis. En ese caso, obviamente, las razones, argumentos de la antítesis contradicen a las de la tesis, pero como se tiene que notar, se está exponiendo en una exposición. Entonces el autor dice, sobre este tema se afirma que, por estas razones, pero también hay quienes afirman que lo contrario, o sea, hay contradicción, ¿no? Por estas razones. En conclusión, recuerdan, hay como una conclusión, una síntesis. En ese caso, como estás exponiendo un tema, lo único, repito, que estás haciendo es mostrar las razones a favor y en contra. Bueno, en ese caso es necesaria porque estás exponiendo dos posiciones en torno a un tema. Pero si se trata de un texto que no es dialéctico, entonces no puedes afirmar una cosa y negar eso mismo unas líneas más adelante. Para ser más claro, no puedes decir, por ejemplo, en el segundo párrafo, Pedro en sus 18 años goza de plena salud. En el tercer párrafo, en el siguiente, decir, Pedro eh, falleció, ha fallecido porque se encontraba muy enfermo. Si te estás refiriendo al mismo Pedro, no puedes decir que está vivo, con buena salud, y está muerto porque estaba muy enfermo. ¿Se entiende? Entonces esas contradicciones sí son totalmente innecesarias. O decir, María, ¿cierto? Eh, a sus 16 años es una joven virtuosa, como entendían los religiosos, ¿no? La gente religiosa, virgen, ¿no? Y en el primer párrafo, el quinto párrafo, decir María, ¿no es cierto? Eh, eh, está o tiene un hijo y está esperando otro. Eso no es posible. Que se sepa, hubo una sola María en la historia que
eh, tuvo un hijo y permaneció virgen, ¿no? Según el dogma de la Iglesia Católica. ¿Está bien? No se puede estar, una mujer no puede estar embarazada y no estarlo al mismo tiempo. Entonces, esas son contradicciones totalmente innecesarias. Eso, a ver, no sé si conocen al personaje, pero está en el diccionario, en la Real Academia Española. Eso es un lenguaje cantinflesco, ¿no? Es una palabra reconocida por la RAE debido a este gran cómico, ¿no? El, el cómico más importante que ha tenido México, ¿no? Mario Moreno Cantinflas, que solía pues decir, eh, ¿no? Eh, esto, aquello, ¿no? Y se contradecía cuando hablaba. ¿Está bien? Eh, Daba risa, ¿no? Su manera de hablar. Entonces, repito, no debe haber contradicciones innecesarias en un texto. C. La información se presenta de forma progresiva, añadiendo datos nuevos a los ya existentes. Se trata de, todo texto es una suerte de un discurso, ¿no es cierto? Un recorrido. Es como, precisamente han escuchado hablar, el río, cualquier río tiene un curso, ¿no? En el cual, ¿no? Sus aguas se van moviendo. Esa es la idea. La información, el contenido cognitivo de un texto se tiene que ir presentando poco a poco. ¿Ok? En resumen, un texto con coherencia tiene orden. ¿Ves? Orden. Lo que acabamos de decir en la última parte. Tiene claridad, ¿no? No debe haber contradicciones. Tiene sentido, porque todos nos damos cuenta sobre qué tema están hablando. O sea, la primera, ¿no? La A. Muy bien. Además de la coherencia, para que un texto sea comprensible, entendible, inteligible, el texto debe tener cohesión. Cohesión. No, sí, no es otra cosa, ¿no? De lo que ustedes conocen. Cohesionado. Debe estar junto, unido, relacionado, ligado, ¿no? Entonces, la cohesión es la unión entre las partes de un texto. Un texto, jóvenes, es un tejido, ¿no? La palabra texto viene del latín textum, textum, Textum. Eso es latín. De ahí viene el español texto. Pero textum en latín, ¿qué significa? Tejido. Entonces, un texto no es otra cosa que un tejido. Y según tejido, como el de cualquiera de sus vestimentas, por ejemplo, de esta chompa, eh, es una imbrincación de hilos que deben estar unidos. Si no estuvieran bien unidos, habría huecos, ¿no es cierto? ¿No? Lo mismo debe pasar en un texto. ¿Cuáles vienen a ser en el tejido que sería un texto? ¿Cuáles vendrían a ser los hilos? Los enunciados, las oraciones, ¿no? Deben estar, ¿no? Imbrincadas, deben estar unidas. A eso se está refiriendo con cohesión. Las oraciones, primero, número uno, dependen unas de otras, unidas, para que el texto pueda fluir, para que pueda discurrir. Se logra, número dos, la cohesión gracias a recursos lingüísticos como, esto es solamente un par de ejemplos que vamos a dar acá, pero hay otros más. Y además en su curso de lengua, no sé si ya lo han tocado o lo van a tocar, pero se ve estas cosas, ¿no? Mucho más con más profundidad. La anáfora y la catáfora, ¿no? En síntesis, un texto con cohesión posee una conexión firme entre las partes, ¿no? Que son sus enunciados, sus oraciones, entre las partes locales. Ejemplo de anáfora, referencia hacia atrás,
Anáfora es una referencia hacia atrás, algo que ya pasó en el texto, uniendo a la información ya emitida. Veamos el ejemplo. Observen las partes que están en negrita, resaltadas en negrita. Sus padres se divorciaron. Punto. Nadie esperaba eso. Entonces, eso que está acá con negrita viene a ser la anáfora de qué. ¿A qué está haciendo referencia en el discurso que ya se emitió? Eso está haciendo referencia a que se divorciaron. ¿Eh? O sea, eso es la anáfora de se divorciaron. Hace referencia, repito, hacia atrás, ¿no? A algo que ya se dijo. Sus padres se divorciaron. Punto. Nadie esperaba eso, ¿no? O sea, además de mantener ligados los enunciados, eh, hace que un texto tenga un estilo, ¿no? Porque si no, tendríamos que estar repitiendo, ¿no? Sus padres se divorciaron, punto. Nadie esperaba que se divorciaran, punto. ¿Se dan cuenta? O sea, estaríamos redundando. En cambio, si usted utiliza la anáfora eso, ¿no? El texto fluye mejor. ¿Eh? Otro recurso lingüístico es la catáfora, ¿no? Ejemplo de catáfora, referencia en este caso hacia adelante, ¿no? A algo que va a emitirse después en el texto, avisando algo que se va a enunciar más adelante. Vean ustedes, la conocí anoche, punto y coma. María llevaba un vestido hermoso y ligero. La vendría a ser la catáfora de María. Se está refiriendo a ella. Y como ven, aparece más adelante, aparece después, ¿no? Repito, la conocí anoche. ¿A quién? A María, ¿no? Que llevaba un vestido hermoso y ligero. La esta partícula sería la catáfora de María. ¿Eh? Un ejemplo donde aparecen ambos combinados. Está tomado del texto de ejemplo que va a venir después. Lo van a ver ahí dentro del texto, pero acá se ha extraído para ver cómo funcionan ambos. Anáfora y catáfora. El nutricionismo tiene más visos de fórmulas que de recetario. Fórmulas, por ejemplo, de la química farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Que de recetario, un recetario de comida, ¿no? Por eso, sus más claros exponentes se concentran en las tiendas de nutrición deportiva y en ciertas zonas de los supermercados, como los lineales de productos procesados, envasados y listos para comer. A ver, el nutricionismo tiene más visos, o sea, más característica de fórmula que de recetarios. Por eso, miren, acá está subrayado, sus está uniendo una información ya emitiva. Se refiere a quién? Al nutricionismo, ¿no? Sus se está refiriendo al, repito, nutricionismo. ¿Eh? Entonces, sus es la anáfora de nutricionismo, ¿no? Los más claros exponentes del nutricionismo se concentran, ¿no? Sus está adelante y está nombrando, refiriendo a algo que ya se dijo. Muy bien, seguimos, ¿no? Se concentran en las tiendas de nutrición deportiva y en ciertas zonas de los supermercados, como los lineales, ¿no? En este caso, ¿no? Ciertas zonas
viene a ser la catáfora, está anunciando, ¿no? Donde podemos encontrar estos productos en ciertas zonas de los supermercados como los lineales, esta zona, lineales de productos procesados, la zona de lineales de productos procesados. Entonces, ciertas zonas es catáfora de lineales, que viene después. Por eso dice, la primera, entre sus y nutricionismo, que son expresiones que están subrayadas, tienen relación anafórica. Y estas últimas, que están resaltadas con negrita, tienen un vínculo o una relación catafórica. ¿Bien? Veamos si es que no hay ninguna pregunta. Diga, por favor, a ver qué dice. Si tenemos alguna pregunta, si hubiera alguna pregunta, podríamos eh, contestar. Si algo no quedó claro, a ver, por favor, libremente escriban para poder continuar. ¿Qué dice? ¿Está bien? Todo claro. Muchas gracias, señorita. Vamos entonces a continuar. A ver, seguimos. Texto de ejemplo. De ahí, de este texto ha sido extraído este ejemplo combinado. Lo vamos a volver a leer. Miren, el nutricionismo consiste en reducir los alimentos a un nutriente concreto, ¿no? Para valorarlos exclusivamente desde ahí, ¿no? Desde ese nutriente. Es la versión alimentaria de la parte por el todo. O sea, resaltar, tiene tal nutriente, ¿no? Y ya no me fijo en lo demás de ese alimento, ¿no? Tiene un 50, 80 o incluso hay veces 100% de ese nutriente. Pues la gente no se fija en lo demás, ¿no? Es la versión alimentaria de la parte por el todo. Si es rico en fibra, por ejemplo, ¿no? Nadie niega que sea un nutriente la fibra, es bueno. Pero acá, aunque, pero, sin embargo, aunque se trate de un bollo industrial atiborrado de grasas saturadas y azúcar. Pero el que es aficionado al nutricionismo te va a decir, no, pero tiene fibra, pero es un bollo, ¿no? Ultraprocesado, que tiene muchas grasas saturadas y azúcar. No, pero tiene gran cantidad de fibra. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se critica. Con este enfoque, la fibra, las vitaminas, los minerales o las proteínas se erigen, ¿no? Se levantan, ¿no? Como indicadores de alimentos saludables, sin atender a ningún otro parámetro importante. Como, por ejemplo, tampoco a veces ya no interesa que tenga buen sabor, el sabor del producto, el lugar que ocupa en la dieta. Por ejemplo, todos sabemos lo importante es acompañar nuestras comidas con ensaladas, por ejemplo. Tiene un lugar las ensaladas. A ver, por favor, si pueden cerrar su micrófono, revisen, se están filtrando algunas voces. Suele suceder en las clases en la universidad también. A veces sin querer se abren los micrófonos. No hay problema, estén atentos para que estén cerrados. Seguimos. O sea, sin atender a ningún otro parámetro importante, como el sabor del producto, hasta eso se sacrifica, no importa que tenga mal sabor, lo importante es que tenga fibra, por ejemplo. El lugar que ocupa en la dieta, debe haber siempre una ensalada, por ejemplo, ¿no? O siempre un poco de carbohidratos, etcétera, ¿no? Su papel en la comensalidad, en ese compartir, que ¿no?
cuando un ser humano se alimenta, ¿no? Lo hace porque es parte de una cultura, si no, no tendría, por ejemplo, ese orgullo, a mí me parece a veces desmesurado, ¿no? Es un parecer que los peruanos tenemos por nuestra comida, ¿cierto? Porque habla de nosotros, ¿me dejo entender? Siempre que llega un, alguien notable en cualquier campo, deportes, artista, lo primero que nuestros grandes e inteligentes periodistas le preguntan, ¿ya probó el ceviche? Y le dice, sí, ya probó el pisco. Bueno, comensalidad, ¿no? Tampoco importa para el nutricionismo. El placer de prepararlo, repito, por eso es un producto cultural, la comida de cada cultura, o su nivel de procesamiento industrial. No importa que tenga grasas saturadas, elevado nivel de azúcar, etcétera. Para Georgi Skrines, autor de Nutricionismo en la Universidad de Columbia, ¿no? 2013, esta visión, dominada por el marketing y la nutrición, ha reducido y distorsionado nuestra apreciación de la calidad de los alimentos. Tanto que incluso los productos ultraprocesados pueden percibirse como saludables. Increíble. Pueden percibirse como saludables a pesar de que sabemos que están ultraprocesados. Si contienen y destacan algún nutriente que consideramos beneficioso. Así, por ejemplo, llama más la atención de un snack con sabor artificial e ingredientes impronunciables cuando presume de proteínas, ¿no? Ese snack tiene 80%, un elevado porcentaje de proteína, que un bote de altramuces, un par de huevos fritos o un potaje de garbanzos con bacalao. Todos esos, estos nombrados en la parte final que acabamos de leer, son alimenticios. Un par de huevos fritos se alimenta. Un potaje hecho a base de garbanzos con bacalao, ¿no? Eh, pero no se les valora, porque ese snack, ¿no es cierto?, que tiene un sabor artificial, que tiene ingredientes impronunciables, que es ultraprocesado, presume de tener un alto porcentaje de proteínas, ¿no? Eh, Estos últimos que se acaba de citar, no tienen nada que envidiarle a ese snack en ese aspecto, ni a muchos otros tampoco. No tienen nada que envidiarle. Pero los que están imbuidos en esta cultura del nutricionismo, ¿no? Pues no lo valoran, ¿no? Se comen su snack, prefieren su snack. El nutricionismo tiene más visto, esta es la parte que han leído, ¿no? Se ha extraído para tomar el ejemplo de anáfora y catáfora, tiene más vistos, o sea, más señales, ¿no? Más signos de que son fórmulas que recetarios, ¿no? Por eso, sus más claros exponentes se concentran en las tiendas de nutrición deportiva. ¿Eh? Ahí está. Y en ciertas zonas de los supermercados como, ¿no?, los lineales de productos procesados, envasados y listos para comer. Por ejemplo, galletas con fibra, zumos con hierro, fiambres bajos en grasa, bollería con vitaminas, refrescos sin azúcar, pan de molde con proteínas, puntos suspensivos. Por favor, en comprensión lectora y en cualquier lectura, recuerden, a algunos se les estará, alguna cabecita se estará cruzando. O sea, me está diciendo los profesores del curso, cuando han puesto esta lectura, me está diciendo que un pan de molde con proteínas es malo de comer. Mala comprensión lectora. Se está diciendo que si tu alimentación solo se basa en todas estas cosas, ¿no? Te estás haciendo daño. ¿Recuerdan la lectura sobre comida chatarra?
Y yo le dije, si por ejemplo, para Navidad, Año Nuevo, ¿no? Las fiestas de fin de año, a su pavo le echan bastante ketchup, mayonesa, ¿no? Mostaza, salsa barbecue, lo que quieran, todas esas cosas procesadas, no se van a morir, no se van a enfermar, porque lo están haciendo una o dos veces o tres veces al año y otras fechas también. ¿Está bien? Nadie está diciendo que no se compre sus refrescos sin azúcar, su pan de molde, pero si solo va a alimentarse de estas cosas, ahí está el problema. Bien, en estas cositas se ve la comprensión lectora. Por eso les decía, cuando uno lee un texto, queridos jóvenes, uno no debe, ¿no? Ser prejuicioso. O sea, no puedes leer con el corazón, ¿no? Como hacen ustedes, pero si no, lo amé, ni con el hígado. A mí nadie me va a prohibir. Así no vas a comprender ningún texto. Frío, pura razón. ¿Está bien? Despójate de tus prejuicios. Mi mamá me dijo, mi papá me dijo, mis amigos comen esto, en este caso, y yo, ¿por qué no? Despójate. Nadie te quiere cambiar tus costumbres. Lo que estamos es tratando de entender una lectura. ¿Está bien? Si vas a leer con prejuicios, se te va a nublar la mente y no vas a entender. ¿Eh? Fríos entonces, como decían los millennials, fríos, ¿cómo decían? Como el corazón de tu ex, algo así, ¿no? Entonces, esta manera de presentar los alimentos con meros transportistas de nutrientes, como meros, ¿no? O sea, como simples transportistas de nutrientes, relega a un segundo plano la experiencia gastronómica para darle protagonismo al utilitarismo, el rendimiento y la funcionalidad, ¿no? La experiencia gastronómica, porque miren, hay que aceptarlo, lo cual no quiere decir que vaya usted a pagar 1.500, 1.800, creo que ya está por esa cantidad, porque le dan 10 pedacitos ahí en ese famoso restaurante central, creo que se llama, ¿no? Que viene gente del extranjero a comer esas cositas, esas muestras, ¿no? Probar sabores que exploten en la boca. No, no. Una experiencia gastronómica es comerse un buen plato criollo, por ejemplo, ¿no? O si va a México, comer su comida, ¿no? Si va a Argentina, un buen asado como lo hacen ellos, no como lo pueden hacer por acá, o en Uruguay, en fin. Eso es, ¿no? Tampoco estoy diciendo, por si acaso, por ahí haya los que escuchan también con prejuicios. No estoy diciendo que no vaya. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Si usted quiere, tiene el dinero suficiente, o sus papás tienen, vayan, gástenlo donde quiera, ¿no? Si le parece que eso es lo máximo, ir a tener esas experiencias y gastar esa cantidad de dinero, perfecto. No estamos discutiendo eso. ¿Eh? No es una tendencia pasajera, ojo, esto, por eso es preocupante, ni anecdótica. Ya lleva tiempo, ¿no? Las declaraciones nutricionales son una práctica comercial tan extendida y consolidada que tiene su propio marco legal. En la Unión Europea, un producto no puede lucir este tipo de mensajes si no cumple con unos requisitos definidos por ley. Ya hay leyes sobre eso. Y la ley, que tiene casi 20 años, es muy posterior a la práctica. O sea, después de que la práctica se consolidó, salió la ley. Como apunta el periodista Federico Cuxo en su libro Frutologías, de este año, editado en Taurus 2025, esta corriente de pensamiento ha avanzado de tal forma en el último siglo, el siglo XXI, que hoy concebimos hasta los alimentos más sencillos como un compendio de calorías, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, fibra, vitaminas y, abro comillas, y demás componentes materiales que gobiernan con tiranía nuestras vidas. Somos, esto está tomado, pues eso está entre comillas,
de ese libro. Somos marionetas de ingredientes que nunca hemos visto. ¿Eh? Muy bien. Uno, básicamente, ¿no? Alrededor de qué tema se detiene el autor del texto. A ver, los leo, por favor, escriben. Eh, a ver, ya van apareciendo las respuestas. A ver si tenemos un poquito más de participación. Sería, Tito, eh, no hay problema con equivocarse a nivel preuniversitario, ¿no? Algunos lo hacen por timidez, ahí me van a ver. Acá nadie los ve, ¿no? Bueno, si alguno sabe bien su nombre, sabe quién está y apellidos, sabe quién está contestando, pero ya van dos. A ver, ¿quién se anima? ¿Alguien más? Repito, si se equivocaran, en mi curso, en otros cursos a nivel preuniversitario, no hay problema. Nosotros los profesores aquí no calificamos, ¿no? En la universidad es otra cosa, ahí sí, ¿no? Bien, nadie más se quiere animar. En este caso no se han equivocado y ambas personas están en lo correcto. Básicamente, alrededor de qué tema se detiene el autor del texto, de el nutricionismo como conducta asentada y problemática de la alimentación. No es una moda pasajera, ¿no es cierto? Tiene más de 20 años las leyes y esas leyes son producto de una práctica anterior. Que yo recuerde, a ver, eh, en el caso nuestro, en Perú, concretamente en Lima, ese tipo de alimentación surgió a partir de la aparición, no es malo ir, ¿no? Por si acaso, por eso no deduzcan cosas, no hay que ser prejuiciosos, solamente estoy describiendo cómo es esa pared, ¿no? Está pintada de tal color, no estoy juzgando, ni siquiera si me gusta o no el color, estoy diciendo nada más. Entonces, este dato no tiene malas intenciones, si es que alguno va a estos lugares. Ah, surgió acá, por ejemplo, en nuestro país, hacia finales, diría, sí, de los 80. Yo todavía era joven en ese tiempo, eh, todavía no llegaba a los 30 años, hacia finales, la segunda mitad de los 80 comienzan a aparecer los gym, así con ese nombre. Gimnasios ha habido siempre, ojo, ¿ah? Pero no tenían esa particularidad que tienen, pues, lo que conocemos ahora como ya. Entonces comenzaron a aparecer ese tipo de alimentos, ¿no? Por eso en la lectura dice que una cosa es que hace 20 años, o sea, más o menos 2005, ¿no? Eh, hay una ley en Europa, por ejemplo, que regula todo esto. Si no, el mismo texto que acabamos de leer dice, ya era una práctica sentada mucho antes, ¿no? Había un famoso video de una señora que ahora es octogenaria, ¿no? Jane Fonda, una actriz. eh, y esos son videos famosos de principios de los 70, ¿no? Y que apenas llegó el VHS, Betamax, no sé si han visto esas piezas de museo que se llamaba VHS, Betamax, ¿no? Las chicas de mi generación comenzaban a comprarse porque era para practicar sus ejercicios y ahí tenía esa costumbre. Por eso les digo, desde los años 70 en Estados Unidos, Europa, ¿no? Hay estas opciones llamadas nutricionismo de alimentación. Y hace 20 años ya hay leyes, por ejemplo, en Europa. Pero el texto expone también lo problemático que puede ser esta alimentación. La expresión visos de fórmula connota
A ver, ¿cuál podría ser la respuesta en ese caso? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que esté de acuerdo con la señorita que ha intervenido o de repente discrepa y pone otra alternativa? Parece que están tomando desayuno todavía o algunos estarán durmiendo un poquito todavía. Se acostaron tarde. De repente están un poco somnolentos. Muy bien. C, muy bien. Está bien la intervención. Pisos de fórmula, ¿no? Lo que está indicando es la simplificación de un proceso o actividad. Por eso se dice, ¿no? La frase indica que el nutricionismo se parece más a fórmulas, o sea, reglas simplificadas, que a recetas, ¿no? Completas. Es decir, reduce los alimentos a sus nutrientes nada más y descuida otros aspectos importantes. Tres, respecto del impacto del nutricionismo en la salud, es válido aducir que se remarca. ¿Cuál sería la respuesta de la 3? Ah, ya tenemos una respuesta. Ojalá pudieran participar. Ajá, ojalá pudiera. Ya tenemos dos respuestas. Muy bien, gracias. Son las mismas personas, el joven y la señorita. ¿Alguien más que ya esté despierto, que ya haya terminado su desayuno y que quiera participar? Bien, 3A, ¿no? La confusión de una adecuada alimentación. Correcto. A. Respecto del impacto del nutricionismo en la salud, o sea, lo que causa en la salud, es válido aducir, o sea, es válido sostener que el autor remarca lo que dice, ¿no? La confusión de una adecuada alimentación. El autor del texto menciona que los productos ultraprocesados pueden parecer saludables si destacan nutrientes, ¿no? Tiene fibra, por ejemplo, ¿no? Y eso genera una percepción errónea de la calidad y confunde sobre lo que realmente es sano, ¿no? 4. Se deduce que el establecimiento del nutricionismo, esta corriente de pensamiento y práctica en el mundo de la alimentación, es el estilo de vida, perdón, en el estilo de vida de las personas a, ¿no? Se infiere que qué impacto ha causado en el estilo de vida de las personas.
A ver. Ajá, ya tenemos una respuesta. Y dicen, ¿alguna más? Dos respuestas. Ya tenemos dos respuestas, ¿no? Ajá. Ah, una tercera persona. Gracias por participar. Bueno, es correcto. La E, ¿no? Ha reducido la densidad cultural que envolvía a la alimentación, ¿no? El establecimiento del nutricionismo en el estilo de vida de las personas hace eso, reduce toda la densidad cultural que envuelve este momento en nuestras vidas, que es la alimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque el nutricionismo, según el autor, prioriza el utilitarismo y los nutrientes. No importa que sea ultraprocesado, etcétera. Dejando en segundo plano, por ejemplo, a ver, el placer, que tiene mal sabor, es bollo, es snack, no importa, tiene fibra, dice. Así te responden, ¿no? La comensalidad, el compartir, la experiencia, ¿no? Cultural de la comida, todo eso desaparece por el nutriente que trae, ¿no es cierto? Cinco, si el marketing y la nutrición no dominara la forma en que las personas se alimentan, entonces, ellas, ¿qué es lo más probable que harían? Si no dominaran el marketing y la necesidad, ¿no? De sentir, de pensar que cada alimento tiene que ser así nutritivo en cierto nutriente, ¿no? ¿Qué es lo más probable que haría, que sucedería? Ah, ya tenemos una respuesta. A ver, ¿quién más se anima? Ah, por acá tenemos lo interesante, dos cosas, que es una persona que no ha participado antes, que se ha animado. Muchas gracias al señor Joaquín Christoph. Y que discrepa. Más allá de que pueda estar en lo correcto o no, en un aula siempre es buena la participación y discrepar también, más allá de que uno esté acertado o no. Sigue, hay una tercera participación de alguien que ya está participando. Ajá. Bien, vamos a la respuesta. Si el marketing, ¿no? Las promociones en televisión, en radio, en medios ahora, en redes sociales, etcétera, y la nutrición, esa obsesión, ¿no? que se tiene, no dominaran la forma en que las personas se alimentan, entonces ellas, las personas, se tomarían distancia de los alimentos ultraprocesados de sus dietas. El autor explica que la percepción de saludable, ¿no? ¿Ya? De ciertos alimentos que son ultraprocesados
va a depender de qué, del marketing. Y ¿no? La propaganda, ¿no? Lo que llamamos en español la propaganda, te dice que es saludable, tiene nutrientes, ¿no? Entonces, y si eso impacta en las personas, van a seguir las reglas del llamado nutricionismo y consumiendo esos alimentos. Eh, si no hubiera esa influencia, los consumidores probablemente evitarían entonces esos productos. Muy bien, bien, Profesor, sí, digan, tengo una duda en las 5. También estaba con la alternativa B, pero ¿por qué no podría ser también la la primera B, B? Sí. la B, ya. A ver, vamos a ver la B. Dice, verían los problemas de mercado que implicaba el nutricionismo, ¿no? A ver, los problemas de mercado. Bien, mire, el término problemas de mercado, ¿no? ¿No? Por supuesto, tiene que ver con el marketing. En el texto, el autor no lo trabaja. ¿Está bien? No dice hay ese problema, este segundo problema, este tercero problema, tercer, cuarto problema, etcétera. Y si los hubiera nombrado, entonces, claro, al ya no ser influenciados, se darían cuenta de que existen una serie de problemas, ¿no? Pero no se trata de eso en este caso. Además, mercado tiene una connotación, esto también es importante, ¿no? De compra y venta de todos los productos, no solo los del llamado nutricionismo, los snacks, los bollos, esos no. Y en cambio, marketing tiene la connotación de ser propaganda, lo que llamamos comerciales, ¿no es cierto? Eh, en cambio, en la C, ¿no? Si esa propaganda, el marketing, y la nutrición, la obsesión por la nutrición, que es finalmente el nutricionismo, no dominaran la forma en que las personas se alimentan, bueno, no todos, pues, ¿no? Pero hay un número importante, ¿no? Que ustedes ven que asiste a los gym, aunque muchos de los que asisten, yo mismo he ido algunas veces, ¿no? Para tratar de bajar de peso. Ah, no todos los que asisten al gym eh, eh, consumen alimentos de esta tendencia nutricionista, ¿no? Eh, hay, bueno, los que sí, pues quieren moldear figura, músculos, ese tipo de cosas, sí, ellos sí, ¿no? No solamente trabajan en sus máquinas, sino también eh, piensan que de esa manera, ¿no? Están moldeando sus cuerpos y todo eso. En cambio, problemas de mercado, justamente ustedes son de esa área, ¿no? Tiene que ver con compra y venta nomás, o sea, es el mercado, el libre mercado, ¿no? Espero que se haya suelto la pregunta o se entendió, ¿sí? Sí, profesor, gracias. Muchas gracias, ¿no? Está bien. Eh, ahora, vamos a la sección B. Normalmente tomamos más tiempo, ¿no? Pero para mejorar la velocidad, en vista que también, ojo, en vista que también se está viniendo ya el examen, fines de la próxima semana, vamos aunque esto pueda traer problemas con los tutores, ¿no? Pero nuestro jefe de curso nos ha dicho que lean los muchachos, no estén resolviendo ustedes para que practiquen. Entonces vamos a dar 5 minutos nada más, ¿ya? Normalmente son 7, ¿no? Que doy 7, 8, porque digo cada dos lecturas 15. 5 minutos para el texto uno, por favor. Que es un texto mixto con imagen, viene este cuadro estadístico. Bien, leerlo, comprenderlo y resolver las 5 preguntas. Bien, comenzamos. Un momentito, por favor. Están tocando mi puerta, estoy solo.
vamos a empezar. A ver, veamos rápido porque ustedes ya lo han leído. Hasta antes de la pandemia por la COVID-19, cada edición de la Feria Internacional del Libro, no sé si la conocen, pero ahora que van a ser universitarios, la van a conocer, ¿no? En Lima, superaba en asistencia y ventas a las anteriores. Sin embargo, este año de 2022, este es un texto de ese año, el total de asistentes se redujo a casi la mitad respecto del 2019, el año anterior al COVID. Y el volumen de ventas disminuyó a niveles similares a lo de 2017, o sea, 5 años antes. Este texto es del 2022. ¿Qué más sabemos sobre la demanda de libros y los hábitos de lectura en el Perú? Respecto a la primera, demanda de libros. De acuerdo con cifras del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2022, se conoce que el porcentaje de la población que en los últimos 12 meses obtuvo un libro impreso con fines de recreación, puede ser también, o información, disminuyó en los últimos 5 años, desde el 2017 al 2022. Y esto no ha mejorado, les aviso. Menos de 2 de cada 10 peruanos lo hicieron. La gente no compra libros, ¿no? No obstante, en ese mismo periodo la demanda de libros digitales aumentó, ¿no? Hasta superar a la venta física. Bien, puede ser también un producto del COVID, ¿no? Prefiere comprar libros digitales. Será interesante ver cómo cambian estas cifras con la apertura de la economía, o sea, ya estaba acabando el COVID, y el mayor retorno a la actividad presencial. Según esta encuesta de 2021 del Ministerio de Cultura, el 80% de la población señala la falta de interés, 80%, como la principal razón por la que no adquiere un libro impreso, ¿no? Y solo el 7,4% lo atribuye a falta de dinero. O sea, eh, 8 de cada 10 peruanos no le interesa. Y se le dicen, pero ¿por qué no tiene interés en comprar libros? Por 7,4 de ese 80% le atribuye a la falta de dinero. Es muy poco, ¿no? O sea, no es que no hubiera algún dinero para comprar libros, sino que no le interesa. En el caso de los libros digitales, el 60% manifiesta falta de interés. En los libros físicos era 80, 60. En este caso, ¿no? Un número alto. Y el 30% señala que nunca utilizó Internet. ¿Mm? Estando tan extendido, es casi una sorpresa que digan eso, ¿no? El uso de Internet, digo, extendido. Número 2, gráfico no, porcentaje de la población de 14 y más años de edad que obtuvo o adquirió libros impresos y digitales en los últimos 12 meses. Miren, estamos hablando de un texto de 2022. Acá se está midiendo del 2017 al 2021. Ay, como ven ustedes, esa es esta línea, ¿no es cierto?, en un verde oscuro son los libros impresos y la línea naranja, libros digitales, ¿no? Ese porcentaje de la población de 14 y más años que obtuvo o adquirió libros impresos y digitales en los últimos 12 meses. Miren ustedes, 29,8%, casi 30 en el 2017, 28,1, una pequeña baja para el 2018. 27,7 el 2019. Respecto al anterior es una pequeña, pero respecto al otro ya casi es el doble, ¿no? Luego 25,5 para el 2020, más, ¿no? Una mayor pendiente, como se ve. Y de 2020 al 2021, miren, esta eh, baja es significativa, ¿no? Esta sí es totalmente significativa, de 25,5% a 17,9%. En el caso de los libros digitales, en el 2017 un 19%
señala que los adquirió, baja ligeramente para el 2018, 18,8%, sube para el 2019, 20%, sube significativamente también, ¿no? 23% para el 2020 y para el 2021, 23,2%. ¿Ve? Veamos entonces, ¿qué respondieron? Uno, el autor del texto centralmente diserta, ¿no? Sobre, o sea, nos habla sobre, a ver, ya bien, ojo, gracias, siguen participando. ¿Alguien más? Bien, a ver, exacto, muy bien. A, ¿no? De eso está hablando el autor. La adquisición de diversos formatos, tanto físicos como digitales, ¿no? De libros y las prácticas de lectura, ¿no es cierto? Hace esa comparación, ¿no? De libros impresos y digitales, ¿no? Analiza ventas, hábitos, razones de interés o desinterés, ¿no? Eso, en eso se centra la lectura. Dos, es inadmisible sostener que o sea, es falso, afirmar que la poca demanda de libros en el Perú tiene como causa, ¿cuál sería la dos? Ajá, ya aparece una respuesta, a ver qué dice. ¿Cuál de esas sería falso decir que es motivo que haya poca demanda de libros en nuestro país? Hay un porcentaje de gente que lo dice abiertamente cuando le preguntan. Es bien, bien bajo, ¿no? O sea, el resto no adquiere libros por falta de algo. A ver, el factor económico es 7 punto y algo, ¿no es cierto? La encuesta indica que solo el 7,4% señala, atribuye la poca compra de libros por cuestiones de dinero, porque le falta dinero. La principal causa, ¿cuál es? La falta de interés. Gente no le interesa, ¿no? 3. Según la información del texto mixto, se infiere que la venta de los libros digitales en el Perú, digitales, se está señalando a ese tipo de libros. Ujú. Ya tenemos respuestas, muy bien. Exacto, muy bien. La C. Aumentó por factores ajenos al ecosistema libresco. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento de libros digitales, de la adquisición, la compra de libros digitales, se vincula más a al hecho de que más gente accede a la tecnología de Internet y no necesariamente a la calidad de los contenidos o al prestigio de sus autores. A ver, es inevitable lo que voy a hacer. Disculpen, por favor, si es que alguno lee este tipo de libros. A ver, aunque creo que ustedes ya no conocen al autor, ¿no? Hay autores que venden estos libros llamados de autoayuda, que realmente tienen poco contenido valioso. ¿Está bien? Hay uno famoso que vende todo lo que quiere, ¿no? Gana cualquier cantidad de dinero.
Paulo Coelho, ¿no? ¿Han oído hablar de que el universo conspira a tu favor? Bueno, la gente prefiere sus libros. Pregúntele si no me cree. Una vez que ingrese a la universidad, pregúntele a sus amigos eh, de la escuela de literatura o algún profesor de la escuela de literatura, si es que Paulo Coelho es considerado un literato. Ojalá que no los encuentre buen humor, porque si no, se van a ofender y pueden reaccionar mal. Menos entonces se venden libros, ¿no? Que tengan contenido, por ejemplo, de eh, economía, ¿no? De autores prestigiosos en economía, en administración, en contabilidad, o en filosofía, o en física, en química, en biología, ¿no? Entonces, repito, el crecimiento de los libros digitales se relaciona con el acceso a la tecnología e Internet, y no necesariamente a la calidad de los contenidos o al prestigio de los autores. Bien, disculpen si ha habido algún eh, lector de Paulo Freire, ¿no? Eh, bueno, en ese caso, hoy el universo no conspira a favor de Paulo Freire porque hay un profesor que lo ha criticado. Cuatro, respecto del gráfico incluido, es correcto señalar que en promedio los peruanos, el gráfico, céntrense en el gráfico. ¿Qué podemos decir respecto a lo que nos muestra el gráfico? Ajá, muy bien. No tenemos un país de personas, de ciudadanos que lean. Eso explica un poco por qué ustedes que van al área económica, contable, ¿no? Financiera, etcétera, administrativa, ¿por qué somos un país subdesarrollado, ¿no? Con tantos problemas y tal? La gente no tiene cultura. Pero lo más grave es que hay universitarios que tampoco leen, solo alcanzan a leer eh, las lecturas que le da el profesor en sus diferentes cursos. Y algunos ni siquiera eso, le gusta, entre comillas, leer diapositivas. Eh, y encima hay universidades, ya saben, ¿no? Que son, pues, que no son verdaderamente universidades, ¿no? Eh, y son, por ejemplo, una máquina de hacer títulos, ¿no? Busquen ahí, hay toda una denuncia, por ejemplo, respecto a la UCB, que en pocos años ha superado el número de tesis, entre comillas, asesoradas, ¿no? Y aprobadas, que San Marcos y la Católica juntos. Creo que ya con eso lo digo todo, ¿no? Bueno, pero hay gente que quiere ir ahí, pues, ¿no? Hay veces postulas a San Marcos una, dos veces, no ingresan y van a esos lugares donde pagan para que los estafen, ¿no? Bueno, en fin, ya mejor pasamos a otros temas. Seguimos.
Entonces nos falta eso, ¿no? Eh, no sería tan grave si por lo menos los universitarios leyeran, pero cada vez leen menos, ¿no? Y tienen menos comprensión lectoras. Ojalá que esas nuevas promociones de sanmarquinos vuelvan a ser buenos lectores. 5. Si en 2021 la cantidad de personas que compraron libros físicos hubiera bordeado apenas el 10%, fíjense en el gráfico, entonces, ¿qué es lo probable que habría sucedido? A 5, lustro, por si acaso, si alguien es 5 años, ¿no? Esa cosa creo que ya deben saberse, ¿no? Ajá. La A, muy bien, muy bien. Tenido un drástico descenso de las 2/3 partes en apenas un lustro. Un lustro son 5 años, ¿no? Es lo que el gráfico nos muestra, ¿no? 5 años de diferencia. 2017-2021, ¿no? Bien. Entonces, el gráfico muestra, no voy a volver a retroceder, un descenso de 12 puntos en 5 años. Caer más abajo, hasta el 10%, sería bajar ya las 2/3 partes, por lo que en ese caso sería notorio, sería un descenso muy drástico. Muy bien, texto 2, que es dialéctico. A ver, es de fácil lectura. 5 minutos, a ver. Disculpen un momento porque estas clases hay que tomar captura de pantalla. Así nos piden, bueno, son cosas que cuando trabajen ya van a verla y no son muy agradables, ¿no? Los famosos trámites burocráticos.
Bien, vamos a ver ahora el texto dialéctico. El texto A nos dice lo siguiente. La inmigración ilegal puede entenderse claramente como un fenómeno problemático que genera presión sobre los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, servicios sanitarios, educativos, y dificultad de regulación laboral, ¿no? Las leyes que regulan el trabajo. La llegada de migrantes sin documentación sobrecarga sistemas de salud y educación, especialmente en países receptores con recursos limitados, o sea, países pobres del tercer mundo. Además, el ingreso irregular al mercado laboral fomenta la competencia desleal. ¿Por qué? Ya que muchas veces los migrantes aceptan salarios más bajos y condiciones precarias, lo que puede afectar a los trabajadores locales, ¿no? Si ya cuando no teníamos migración, te pagaban más. Cuando llegaron, quiero hablar de caso peruano, aunque eso también está pasando como en otros países, ¿no? Pero una cosa es que sea un país pobre como el nuestro y otra cosa es que sea una superpotencia. Aquí el autor es claro, ¿no? Países receptores con recursos limitados. Entonces, si ya pagaban mal a la gente hasta el 2017, ¿no? Que empezó con fuerza esto, este, imagínense, llegan en grandes cantidades de gente, viniendo, ya saben, de este país sudamericano, pues los empresarios grandes, medianos y pequeños, si ya antes te decían, mira, detrás de ti, si no quieres el CA porque dices que pagamos poco, hay como 10. Le suman a eso mínimo otros 10. Entonces, ¿no? Aceptan salarios más bajos y condiciones precarias. Tú quieres trabajar tus 8 horas, ¿no? Ah, pero él está dispuesto a trabajar 12, 14. Lo que puede afectar entonces a los trabajadores locales. En el plano de la seguridad, algunos gobiernos argumentan que la falta de control fronterizo facilita el tráfico de personas y otros delitos transnacionales también, ¿no? La trata de personas. Por ello, se considera que el endurecimiento de leyes migratorias, el fortalecimiento de fronteras, son medidas necesarias para proteger la soberanía nacional y el orden interno. Es fácil comprender en ese sentido que la inmigración irregular puede debilitar la confianza ciudadana en las instituciones, pues la percepción de falta de control genera temor e incertidumbre social. Finalmente debe comprenderse que permite el ingreso indiscriminado, ¿no? No se discrimina, o sea, no se selecciona, entran todos, de personas sin papeles, que permitir ese ingreso indiscriminado de personas sin papeles podría estimular nuevas olas migratorias, profundizando la crisis. ¿Bien? Eh, entiéndase bien el texto A para poder entender también el texto B. El autor no está diciendo, como el caso de la superpotencia del norte, que ya no quiere migrantes. Esto es diferente. Está hablando de un país como el nuestro, ¿no? En un país pobre, tercermundista, y al cual llega mucha gente. Lo que está pidiendo es que sea más regulado. Otra cosa es el caso del señor Naranja que gobierna en Estados Unidos, que no quiere, e incluso eh, propuso, ¿no? Esto es una ley en Estados Unidos muy antigua, los nacidos allá, los niños ya son ciudadanos. Él ha pedido, no sé cómo le ha ido, no leo constantemente cosas, pero había una disputa judicial porque él quería que no sean ciudadanos norteamericanos los que ya nacían allá, ¿ah? De padres que ya tenían la residencia.
O sea, es un tipo que no quiere nada, 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 absolutamente nada. Y cuando dice nada, dice latinoamericano. Bueno, eso no es lo que él propone para inmigrantes, ¿no? E incluso en su primer gobierno decía, una cosa es que vengan de Suiza, Noruega, Alemania, bienvenidos. Los mexicanos, y cuando él dice mexicanos, ¿no? La mayoría de norteamericanos saben eso, ¿no? A estas alturas ya creo que ya deben saber que todos somos mexicanos, ¿no? Para muchos estadounidenses, de su frontera sur para abajo, no distinguen, ¿no? Si alguno cree que diferencian Perú, Chile, Ecuador, mexicanos, somos mexicanos. Entonces, es otro contexto, ¿ah? Está hablando el autor del texto A de regular la inmigración ilegal en países pobres. Texto B. La inmigración ilegal no debe entenderse solo como un problema, sino como el resultado de profundas desigualdades globales, ¿no? Lo que pasa en Europa, ¿no? Llegan oleadas y oleadas de africanos, un continente muy pobre, ¿no? Y de algunos países asiáticos. Además, vienen huyendo, pues, de los conflictos que hay, ¿no es cierto? Israel, Palestina, Siria, ¿no? Vienen huyendo, o de la gran pobreza del África. La inmigración ilegal no debe entenderse solo como un problema, sino como el resultado de profundas desigualdades globales entre nosotros, países pobres, y Estados Unidos, país rico, por ejemplo. Quienes migran lo hacen en busca de mejores condiciones de vida o huyendo de la violencia, como les he dicho, el caso de la violencia, pues en esta zona eh, eh, del Oriente Próximo, ¿no? Como se le llama, huyendo de la violencia y la pobreza en sus países de origen. Lejos de ser una carga, los migrantes contribuyen a la economía. Miren, este tiene otra visión, al ocupar puestos de trabajo que muchas veces no son cubiertos por locales, enviando además remesas que fortalecen el desarrollo regional. Diversos estudios señalan que, en el largo plazo, la integración de migrantes dinamiza la economía, fomenta la diversidad cultural y revitaliza sociedades con población envejecida, que no es el caso de Latinoamérica. En todo caso, Europa sí que tiene una tasa negativa. Ojo, Europa y algunos países como Japón, o sea, su tasa demográfica ya está por los suelos, o sea, los japoneses ya no tienen hijos, ¿no? Y Europa cada vez menos. Acá no, acá, olvídate, todavía, ¿no? A pesar que los millennials, no ustedes, son otra generación, los millennials dicen, pero una cosa, creo que ya les dije, cuando dicen eso, fíjense bien, son millennial universitarios. ¿Está claro? No son cualquier millennial. Y si vamos, hay estudios sobre eso. Y si vamos a un poquito más, son millennial universitarios de las principales universidades. Los millennial católica, los millennial pacífico, los millennial de la Universidad de Lima, los millennials de San Marcos, los millennials de la Universidad de Ingeniería, me dejo entender. Eh, Son los millennials que prefieren gatitos, perritos, conejitos, en fin, ¿no? Así- Pero la gran cantidad de millennials sigue teniendo hijos, ¿no? No hay problema con eso. En cambio, en Europa, repito, sí hay una tasa negativa, todavía no una gran crisis, y Japón sí es el principal ejemplo de una crisis, ¿no? Población envejecida. En vez de criminalizar a los migrantes, se debe proponer políticas de regularización e inclusión que aseguren sus derechos básicos y fortalezcan la cohesión social. También es necesario destacar que históricamente la migración ha sido un motor de innovación y de mestizaje cultural que enriquece las sociedades receptoras. Miren, este señor ve todo positivo. De modo que la irregularidad en la documentación no debería ser motivo para negar humanidad ni derechos, sino un llamado a replantear políticas migratorias más justas y solidarias que reconozcan la dignidad de quienes buscan una vida mejor. Ese es un tema polémico, ¿no?
ahora que avancen las elecciones, este es un tema que también va a salir, ¿no? Los que están a favor de votar venezolanos y los que están en contra de hacer eso, ¿no? Van a ver cuántos temas van a dividir amigos, familias, en fin. Uno, el debate de los autores gira alrededor de, a ver qué contestaron ahí, de, muy bien, los daños de una inmigración, perdón, la D, los efectos de la inmigración ilegal dentro de un territorio. A lo juzga negativamente, ¿no? Ahí trae muchos problemas. Y B lo ve positivamente. Dos, los antónimos, los opuestos de la palabra indiscriminado y desarrollo son respectivamente. Muy bien, aquí vamos un poco más rápido. Discriminado, ¿no? Que hace distinciones. B, controlado. Desarrollo, estancamiento. Entonces, esos son sus antónimos, lo que está en B. 2B. 3. Según el criterio de A, resulta incongruente, incompatible, falso, aducir, afirmar que la inmigración ilegal, según el que ve de un aspectos negativos. D. Muy bien. Se adopta eficientemente en los países con recursos limitados. Se dice que no, que ahí todos pasan y crean problemas, ¿no es cierto? Que hay que controlar más, ¿no? 3D, según la visión del autor del texto A. 4. A partir de lo señalado por B, el que está a favor, se colige que las amplias desigualdades en el mundo, se infiere que las amplias desigualdades en el mundo, 4, D nuevamente, muy bien. Para él, para ese autor, el que exista son un factor determinante, uno de los factores, el otro es huir de la violencia, ¿no? Son un factor determinante para el desplazamiento territorial. Van de las zonas más pobres, paupérrimas, hacia las zonas donde hay países pues, que son ricos. 5. Si el autor de B, el que ve negativamente, ¿no? Viera negativamente, no, perdón, el que ve positivamente, pero si viera negativamente el mestizaje cultural, es producto de las inmigraciones, si lo viera así, él lo ve positivo, pero si lo viera negativamente, probablemente, ajá, cambiaría de opinión, ¿no? O sea, B, remarcaría la necesidad de controlar la migración hacia su país, si es que cambiara de opinión. Vamos, por el tiempo. El texto 3 es todo Los Simpsons, no sé si ustedes lo ven, pero es excelente esa serie. Bueno, ha cambiado también, no es como en su mejor época. El 19 de abril se celebra el Día Mundial de los Sims, en el que fanáticos de todo el mundo conmemoran su primer episodio, que fue emitido, miren, en 1987 con un corto de animación en The Tracy Ullman Show, creada por el dibujante Matt Groening. La serie se ha convertido en un emblema de la animación televisiva, con un catálogo que abarca, creo que es la que más tiempo tiene, 34 temporadas y 750 episodios y hasta una película. A lo largo de los años, el programa ha contado con la participación de múltiples celebridades, incluidas algunos de origen latinoamericano. El primer invitado de la región de Latinoamérica fue el músico estadounidense de ascendencia puertorriqueña Tito Puente, ¿no? El rey del timbal, un salsero, ¿no? Un ícono salsero, quien apareció en un episodio de dos partes interpretando a un profesor de música de la escuela primaria de Springfield, sospechoso de intentar asesinar a Charles Montgomery Burns. Ese mismo año, la serie mostró una foto de Fidel Castro, ¿no? Revolucionario cubano, otros llaman dictador,
Pero la primera interpretación del revolucionario y político cubano tuvo lugar en 1998 en el episodio en el que Homero, el señor Barnes y Smithers visitaron la isla caribeña. La serie también, Los Simpson, ha retratado a personalidades del deporte latinoamericano. Pero los anteriores, un músico, político, ahora habla de deportistas. Como los ídolos del fútbol brasileño, Pelé, ¿no? En 1997, Ronaldo, 10 años después, al campeón del boxeo mexicano-estadounidense Oscar de la Hoya, tuvo el lujo de interpretarse a sí mismo en el primer episodio de la 15ª temporada de la serie. Este texto mixto viene acompañado de esta infografía, que poco repite con algunos añadidos qué latinos famosos han aparecido en los Sims, personalidades de origen latinoamericano que aparecieron en la serie de Los Sims. Fidel Castro, temporada 9, episodio 20, 1998. Andy García es un actor cubano norteamericano que aparece como el que va a seguir en El Padrino 3, ¿no? No sé, una de sus principales películas, ¿no? El que ha visto esas serie de películas del Padrino. Tito Puente, ya hemos hablado de él. Ahí está la temporada, el episodio y el año. Bad Bunny, ustedes lo conocen, seguro son fanáticos de él. O no sé, bueno, supongo. Oscar de la Hoya, este boxeador mexicano-estadounidense. Guillermo del Toro es uno de los directores de cine más exitosos, ¿no? Mexicano, ha ganado creo que ya 3 Oscars o 2. Sofía Vergara, una actriz colombiana norteamericana. Pelé, ¿no? En el más grande futbolista, ¿no? Bueno, algunos tranquilos los que creen que es Messi o Cristiano Ronaldo. Ronaldo, otro gran futbolista, ¿no? Para algunos pudo ser superior a Pelé, pero también, bueno, muchas fiestas, ¿no? No tenía la disciplina de Pelé. El Papa Francisco, argentino, también ha aparecido en la serie. Uno, principalmente el autor del texto afirma que, ¿no? ¿Cuál creen que podría ser? Tanto en lo escrito como, ¿no? Wow, nos han puesto receso nuevamente. Pero ustedes me escuchan, ¿no? Y ven, ¿no? No hay problema. Pero el que quiera volver a ver, miren, 9:16, ya no sé qué decir ya. Ya no voy a decir nada. B. Los Simpson, la B, muy bien, es un programa de éxito mundial que cabe 34 temporadas, el cual ha incluido celebridades de nuestra región, Latinoamérica. Dos, respecto de la infografía presentada, se colige que en Los Simpson, B nuevamente, ¿no? No ha habido una participación uniforme de todos los países sudamericanos, ¿no? Cubano, mexicano, argentino, brasileño, una colombiana, pero no todos los países, ¿no? Sudamericanos. Tres, de acuerdo con la información del texto mixto, es válido subrayar que en la última década el programa Los Simpson, la última década, o sea, 2025 hacia el 2015, claro, ha incluido al Papa Francisco. Entonces, ve, incluido un personaje religioso muy importante. Cuatro, el sustantivo emblema. Es una película que es un emblema. Puede ser reemplazado por, ¿no? Símbolo, ícono, modelo, ¿no? Exacto. 4E. 5. Si los productores de los Simpsons vetaran, prohibieran cualquier connotación política en esta serie animada, probablemente, bueno, ¿no? Esos episodios donde aparece Fidel Castro, personaje polémico, revolucionario, dictador, está entre esos dos, es un político polémico. Entonces, por lo menos 2 episodios del programa habrían sido modificados, pero ellos no tienen ningún problema
no hacen censura política. El pasaje que tenemos a continuación sí es una lectura interesante sobre un síndrome. Vamos, ya nos cortaron la grabación, así que vamos a seguir 2 minutos más, ¿ya? Nos falta uno. A ver, ¿qué dice acá? Los niños con síndrome de pandas experimentan una aparición repentina e intensa de tics y o signos de trastorno obsesivo compulsivo, TOC, ¿no? Con síntomas que a menudo aparecen de la noche a la mañana. De forma repentina, un niño con síndrome de pandas puede desarrollar una larga lista de otros problemas, incluyendo regresiones en el desarrollo o en las habilidades motoras, ¿no? Comportamiento agresivo e impredecible, ¿no? Cambios de humor, por ejemplo, dolor, irritabilidad y trastornos del sueño, entre otros. La prevalencia exacta de esta afección es difícil de determinar, pero los expertos coinciden en que el síndrome de pandas no es común. Según una estimación, fíjense, uno de cada 11.800 niños podría desarrollar el síndrome pandas o una afección relacionada llamada síndrome neuropsiquiátrico pediátrico de inicio agudo, PAMS, en un año, aunque las cifras varían drásticamente de un estudio a otro, de una investigación a otra. Sin embargo, parece ser más frecuente en niños que en niñas, en varoncitos que en mujercitas, ¿no? Según datos de un registro internacional de pacientes, y se presenta antes de la pubertad. El último párrafo. Por razones obvias, los padres se aterrorizan cuando surgen esos problemas, afirma Shannon Delaney, neuropsiquiatra infantil y adolescente, en consulta privada, que trata pacientes con esta afección en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Cita, con frecuencia los oigo describirlo así. Siento como si mi hijo no estuviera presente. Siento como si estuviera poseído. ¿Se imaginan lo terrible que es para el niño y para los padres ver a su hijo así, ¿no? Uno, el autor de este texto se centra en, exacto, muy bien, síndrome de Panda, ¿no? Los síntomas que trae el síndrome de Panda y sus estadísticas generales. Dos, ¿no? En el texto la palabra experiencia denota tener esa experiencia, quiere decir que tienen esa enfermedad, ¿no es cierto? O sea, cuando uno tiene enfermedad se dice que la padece, exacto, ¿no es cierto? Padecer una enfermedad, la sufre, ¿no? Tres, es correcto afirmar que los niños con síndrome de Panda no necesariamente presentan, ha dicho varias cosas, pero una de estas alternativas no son mencionadas. Exacto, la B. En ningún momento, ¿no? Se habla 3B de mutaciones genéticas, malformaciones, no, ¿no? 3B. 4. Se infiere que el comentario al final, ¿no? De este neuropsiquiatra de la NEI sobre la angustia de los padres se basa en ¿por qué se angustian los padres? Y parece que estuviera poseído, dice, ¿no? De, exacto. De pronto cambia radicalmente su hijo, ¿no es cierto? De el cambio radical en la personalidad de sus hijos. Y cinco, si la enfermedad de Panda se desarrollara de forma lenta y gradual,
no como sucede, que es de pronto un cambio, ¿no? Dice, la enfermedad de Panda se desarrolla de forma lenta y gradual, probablemente. Una cosa es que aparezca, que el niño pareciera poseído de repente, y otra cosa es que fuera poco a poco. Entonces los padres, ¿qué pudieran hacer? Si se presentara poco a poco, igual van a sufrir, pero el niño también. Pero podrían tomar algunas medidas, ¿no es cierto? Entonces, sí, muy bien, jóvenes. Bueno, acá hay finalmente un pequeño texto que sería bueno que lo lean realmente sobre quién era Clorinda Amato de Turner, si es que no saben quién era, se los recomiendo. Bien, muchas gracias jóvenes a todos, que tengan un buen fin de semana, dicho sea de paso también, ¿no? Muchas gracias, cuídense, nos estamos viendo el martes, ¿no? Con ustedes el martes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, gracias, cuídense.